Los invito a indagar conmigo en los secretos de los muertos del antiguo Egipto, un misterioso reino de templos, tumbas y momias. ¿Cómo preparaban a sus muertos para la vida en el más allá los primeros egipcios? ¿Y por qué terminaron desapareciendo estos ritos sagrados? Para averiguarlo, exploraré las tumbas reales del Valle de los Reyes y las pirámides de Giza. Extraeré con mis propias manos el ingrediente indispensable para conservar a los muertos y viajaré al desierto occidental de Egipto para descubrir las cámaras secretas de miles de momias doradas. Enséñame la momia. Estamos buscando la verdad y dispuestos a lo que sea necesario para conseguirlo. Buscando la verdad. Los secretos de las momias. En febrero de 2006, un arqueólogo estadounidense hizo un asombroso descubrimiento. La primera tumba hallada en el Valle de los Reyes desde la del rey Tut en 1922. Cuando mi querido amigo el Dr. Zahi Hawass hizo pública la noticia, su efecto conmocionó al mundo entero. ¿Acaso este increíble hallazgo podría por fin arrojar luz sobre los enigmas del más allá egipcio? Siempre decimos que nunca se sabe qué clase de secretos pueden esconder las arenas de Egipto, y es verdad. Hasta ahora que hemos logrado profundizar en ellas, no habíamos podido saber qué ocultaban. De vuelta a mi trabajo de observación en Nueva York, recibí un mensaje especial de Zahi. Josh, sal ahora mismo de Estados Unidos y vente para acá. Hemos descubierto algo inédito. Increíble, un nuevo hallazgo en el Valle de los Reyes que me invita a conocer el propio Dr. Zahi Hawass. Hola, soy Josh Bernstein y ustedes y yo tenemos un avión que coger. Mi primera escala en Egipto es para visitar al Dr. Hawass, director del Departamento de Antigüedades de Egipto, en su oficina de El Cairo. Dr. Zahi. Josh, ¿qué tal? Bien, recibí su mensaje. Me alegro de verte de vuelta. Sí, es que no dejan de pasar cosas emocionantes por aquí. Pero ¿sabes lo realmente sorprendente, Josh? Que creíamos que el valle ya no revelaría más secretos. Zahi me cuenta que el descubrimiento de la nueva tumba en el Valle de los Reyes ha despertado mucha expectación, pero que las excavaciones no han hecho más que empezar. He venido hasta aquí en un intento por profundizar más en el conocimiento de los misterios del más allá egipcio y de los secretos de sus muertos. Bueno, Zahi, ya sé que si lo que quiero es indagar sobre el más allá, el Valle de los Reyes es el lugar idóneo. ¿Pero hay algún lugar especial dentro del valle? Pues te diría que fueras a la KV9. Esta tumba alberga todas las respuestas sobre la vida después de la muerte de los antiguos egipcios. La KV9 es la tumba del faraón Ramsés VI, que gobernó en Egipto al final del período del Reino Nuevo, durante el mandato de la 20ª dinastía, la época considerada cenit de la antigua civilización egipcia. Uno de los logros más llamativos de Ramsés fue la construcción de un monumento que tras su muerte acogería su cuerpo momificado. ¿Qué podría revelarme esta tumba sobre las creencias religiosas del antiguo Egipto o sobre las prácticas funerarias desarrolladas durante el periodo de esplendor del dominio faraónico? Mi destino se encuentra a 724 kilómetros al sur del Cairo. Voy al famoso Valle de los Reyes, un lugar que durante mucho tiempo ha guardado los secretos sobre la vida en el antiguo Egipto. Mi amigo y egiptólogo Ted Brock lleva 25 años dedicado a la restauración de la KV9, así que la conoce a la perfección. Hola, Ted. Josh. Me alegro de volver a verte. Sí, yo también. Vamos, inaccesible para la mayor parte de los mortales, hemos tenido la suerte de que Ted haya podido organizarnos una visita guiada privada. La tumba de Ramsés VI guarda en sus paredes fiel testimonio de las creencias del Reino Nuevo en el más allá. No hay dos figuras más emblemáticas en la mitología del antiguo Egipto que Ra, el dios Sol, y Osiris, el dios de los muertos. Aquí vemos al mismo rey entrando en la tumba, saludando al dios Sol y a Osiris dándole la bienvenida. O sea que estamos viendo las presentaciones. Eso es, se están presentando. Básicamente el faraón acaba de morir y se encuentra con el dios de los muertos. Sí, conoce a los dioses. Las paredes están forradas de jeroglíficos, una práctica biblioteca que nos cuenta lo que los antiguos egipcios pensaban de la vida después de la muerte. Y esto conduce hasta aquí, la sala del juicio de Osiris. Los rituales de la transición del espíritu al más allá están grabados en la pared. Esta muestra el momento en el que el corazón del faraón se coloca en la balanza con el símbolo de la verdad, representado por una pluma, como contrapeso. Para los egipcios era imprescindible un corazón puro, en equilibrio con la verdad para entrar en el más allá. Si la balanza quedaba equilibrada, el difunto disfrutaría de una nueva vida después de la muerte. ¿Y si no?
Moriría por segunda vez y para siempre, punto. No tendría oportunidad en el más allá. Era el éxito o la ruina. ¿Crees que todavía hay madres que aleccionan a sus hijos, advirtiéndolos de que la balanza de Osiris no va a equilibrarse si se portan mal? Seguro que sí. Creo que no hay mejor acicate para portarse bien en esta vida. A medida que nos adentramos en la tumba, nuestro reflejo recorre los jeroglíficos de las paredes. Ted me cuenta que la tumba de Ramsés es una reproducción de la ruta del faraón al más allá. Conforme descendemos a través de estrechas cámaras, Ted comenta que estamos haciendo el mismo camino que probablemente realizaron el cuerpo y el alma del faraón antes de alcanzar su lugar de descanso definitivo. Esta es la cámara de enterramiento con el enorme sarcófago. Al final del camino se encuentra la cámara de enterramiento propiamente dicha, donde se colocó el sarcófago de Ramsés VI. Su momia fue robada hace mucho tiempo, pero la cámara sigue adornada con sorprendentes jeroglíficos. ¿Jeroglíficos sagrados? Sí, todas las paredes y techos están cubiertos con diferentes escenas. Ah, los techos, esto es nuevo. Sí, son representaciones del cielo lleno de estrellas. El cielo era un elemento crucial en las creencias de los antiguos egipcios. Por la noche, el dios Sol Ra entraba en el reino del Averno y guiaba a los reyes en su viaje hacia el más allá. ¿Este es básicamente el momento en que lo vemos renacer y emprender su eterno viaje con el sol? Eso es. Exactamente esa es la escena. Increíble. Todo lo que se ve aquí son descripciones, instrucciones o conmemoraciones para la otra vida. Efectivamente. Lo más impresionante y que nadie puede pasar por alto es lo recargada y refinada que es esta idea de la otra vida. Toda esta tumba, con su descenso de varios niveles hacia el otro mundo, es una biblioteca que narra lo que ocurre después de morir. Sí, todo está muy elaborado. Todo lo elaborado que llegaron a ser las creencias en el más allá y en el otro mundo. Pero no fue así desde el principio. Los orígenes de todo ello son mucho más sencillos. Ramsés VI vivió en una época de la historia en la que las creencias egipcias en la otra vida alcanzaban su momento de mayor complejidad y desarrollo. Pero en el centro neurálgico de la tumba hallamos el único elemento de la religión egipcia que jamás cambió: la momia. A continuación veré una de las momias más antiguas del mundo y desenterraré el ingrediente secreto que hacía posible la momificación. Estoy investigando el intrigante mundo del más allá egipcio. He visto ya las complejas tumbas que se construían para proteger el cadáver de los faraones, y me han explicado el camino físico y espiritual que los gobernantes egipcios recorrían para llegar al otro mundo. Pero ¿por qué momificaban a los faraones? ¿Y cuándo adquirió carácter sagrado el ritual de la momificación? Para profundizar en el conocimiento de los orígenes de la momificación, he quedado con mi vieja amiga, la doctora Salima Ikram, de la Universidad Estadounidense en El Cairo. Nuestro viaje comienza en un apartado del camino, justo a las afueras de Giza, donde Salima tiene algo que enseñarme. Me cuenta que las primeras prácticas de momificación humana se inspiran en animales muertos en plena arena del desierto, como este caballo. Uf, no te acerques mucho. No, mejor que no. Según Salima, este caballo lleva aquí varias semanas, y sin embargo el cadáver apenas ha empezado a descomponerse. Creemos que es uno de los fenómenos en los que tiene raíz la momificación. Veían a estos animales muertos en el desierto y muy bien conservados, y empezaron a hacerlo con su gente. Los enterraban en la arena porque actúa como gel de sílice que hace... absorbe toda la humedad y conserva algunos huesos y parte de carne. Los expertos datan los comienzos de la práctica de enterrar a los muertos en las secas arenas del desierto egipcio en torno al 3300 a.C. Salima me cuenta que los pueblos siguieron llevando a los muertos al desierto durante siglos, hasta que descubrieron un conservante mejor que la arena, un mineral llamado natrón. Uno de los yacimientos de natrón se encuentra al borde del desierto entre El Cairo y Alejandría, en un lugar que recibe su nombre precisamente de este mineral, Wadi el Natrún. Subimos por el perímetro del lago Al-Hamra. Como el Mar Muerto en la frontera entre Israel y Jordania, una crujiente capa de sal bordea esta concentración de agua de alta salinidad. Los minerales han teñido el lago de un intenso tono rojizo. Hemos venido hasta aquí para extraer natrón a orillas del Wadi, justo como hicieran los primeros egipcios hace unos 5000 años. La sensación de pesadez no es tanta como en el Mar Muerto, pero el paisaje es muy similar, con la costra de sal alrededor. ¿Esto de aquí es natrón ya? ¿Sabe salado?
Como tiene que ser. Entonces, ¿el natrón es sal? Una mezcla de sal y de bicarbonato de sodio, básicamente. O sea que cuando los pueblos utilizaban natrón, ¿era aquí donde venían a recogerlo? ¿Justo a la orilla del agua? No, aquí está muy húmedo y blando. Y pesa mucho, claro. Sí, lo que cogían era el mineral seco. Ya. Y eso está ahí. El natrón es un mineral muy poco común, que solo se da en lugares muy determinados de la Tierra. Justo a 80 kilómetros del Cairo, el lecho de este antiguo lago constituía un viaje corto en burro para los primeros egipcios que venían desde el valle del Nilo. Con unas palas que hemos traído, Salima y yo nos disponemos a cavar y a extraer natrón del wadi, como para momificar a un adulto. Está durísimo. Sí. Es lo mismo, pero no es blanco. Sí, pero por dentro. No se parte fácilmente, ¿eh? Sí, está durísimo. Pues imagínate tener que molerlo. Sí, mira lo blancas que se me han quedado las manos. De meterlas en el agua. Pues duele, ¿eh? Lo noto. Es como si se me secara la piel. Supongo que así secaban a las momias. Te estás momificando al tiempo que hablamos. Impresionante. Efecto inmediato. Venga, vamos a coger un poco. ¿Cuánto natrón es necesario para embalsamar a un muerto? ¿Más o menos como tú? Sí, de unos 82 kilos. Pues alrededor de 90 kilos. ¿Sí? Bueno, si quieres hacer un trabajo bien hecho, claro. ¿Más que el peso corporal de la persona? Para secar completamente los cuerpos antes de momificarlos, los muertos se cubrían y envolvían con cristales de natrón durante 40 días. A continuación, se les extraían los órganos internos que eran sustituidos por arcilla y mirra, a excepción del corazón, que se dejaba en su sitio. El cadáver se envolvía luego en lino, se untaba en aceites y se enterraba. El proceso completo requería de media 70 días y el natrón era el componente crítico para conservar el cuerpo para la eternidad. ¿6 cestas más todavía? A ver si podemos. Vale. Para que te hagas una idea de lo que costaba. Salima calcula que 7 cestas son suficientes para preparar la momificación de un hombre adulto. Luego hay que molerlo todo hasta dejarlo como si fuera sal de mesa común. Mineral puro. Natrón puro y... 7. Ya está. Vale, ya tenemos unos 90 kilos, ¿no? Eso es para ti y tu vida después de la muerte. Bueno, pues ya sé dónde encontrarlo si lo necesito. Salima me explica que durante miles de años, los mineros extrajeron el natrón de aquí, bajo un sol abrasador. Con el paso de los siglos, la momificación fue instaurándose como práctica habitual y la demanda de natrón se incrementó radicalmente. La producción de natrón se convirtió así en un próspero sector económico en esta región de Egipto. Por fin vamos a ver algunos de los primeros ejemplos del uso del natrón. Salima y yo partimos de Wadi el Natrun hacia el sureste, en un viaje de 96 kilómetros hasta la antigua necrópolis egipcia, Saqqara. Salima me adelanta que quizá haya una sorpresa esperándonos cuando lleguemos. Lo primero que vamos a hacer es examinar la momia más antigua que se encontró aquí. Tiene unos 5000 años. Un buen plan. Dado que la momia es la más antigua hallada en Egipto, Salima debe solicitar un permiso especial para que podamos verla. Espérame aquí un momento. Voy a hablar con los guardias. Vale. Solo unos cuantos privilegiados consiguen entrar aquí. Pero Salima... Sí, conseguido que podamos pasar a echar un vistazo. Vamos, Josh. Estos son los inspectores. Y esta es la momia más antigua que tenemos en Saqqara. ¿Cabe toda en una caja? Sí, es que el proceso de momificación por entonces no estaba muy perfeccionado. Mira. Solo se conservan los huesos, nada más. Pero estos valiosos huesos datan del año 2900 a.C. Salima nos aclara que el cuerpo fue enterrado en la época de la primera dinastía de faraones. A juzgar por la pobre condición de la momia, es obvio que las primeras técnicas no conservaban el cuerpo demasiado tiempo. No funcionaban muy bien. No, pero aquí hay momias que tienen más pinta de momias. Genial. Nos dirigimos hacia una momia metida en un sarcófago o cofre enterrada 2400 años después que la momia más antigua de Saqqara. Esta data del 500 a.C. Salima me enseña el inmenso desarrollo que han experimentado las técnicas funerarias. Mira esta, es totalmente distinta. Aquí ya envolvían completamente los cuerpos. Como ves, está cubierta toda ella con vendajes. Sí, se parece al primo eso de la familia Adams, ¿te acuerdas? Con tanto pelo. Es verdad. Y tan negro. Es por los aceites y las resinas que les untaban como parte del ritual funerario.
O sea que esta es una técnica, por lo que veo, mucho más lograda. Sí, porque lo que hacían era extraerles los órganos internos y el cerebro. Así no quedaba nada dentro que pudiera explotar y luego lo secaban con natrón. Con el tiempo, los embalsamadores fueron perfeccionando las técnicas de conservación de los cuerpos. Empleaban aceites para darle flexibilidad a la piel y envolvían el cuerpo en telas. El resultado de aquello son las momias tal y como las conocemos hoy. Pero ¿por qué los antiguos egipcios se tomaban tantas molestias para conservar a sus muertos? A continuación, acompáñenme a Giza para contemplar una de las tumbas más famosas jamás construida y conocer el medio de transporte exclusivo que empleaban los faraones para llegar a la otra vida. Estoy escarbando en los secretos del más allá egipcio. He visto ya la momia más antigua de Egipto y conozco mejor la evolución del proceso de momificación. He indagado en las creencias de los antiguos egipcios sobre la otra vida y descendido hasta una intrincada tumba subterránea en el Valle de los Reyes. Pero antes de ser enterrados bajo las arenas de Egipto, los faraones construían mausoleos gigantescos que los transportasen al más allá. Y no hay mejor ejemplo que atestigue esta costumbre que la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide se construyó como tumba monumental para el faraón Keops. Keops gobernó durante la cuarta dinastía del periodo faraónico egipcio, conocido como el Reino Antiguo, en torno al 2500 a.C. He tenido el privilegio de examinar en profundidad el interior de la pirámide de Keops anteriormente y comprobar por mí mismo las maravillas de esta obra maestra de la ingeniería. No obstante, nunca he llegado a comprender por qué el emperador Keops necesitaba una pirámide para que lo enterraran. ¿Por qué no bastaba con una cámara subterránea oculta como las construidas para los faraones del Reino Nuevo en el Valle de los Reyes, criptas reales cuyo fin era disuadir a los saqueadores de tumbas? Para averiguarlo, he quedado con la doctora Betsy Bryan de la Universidad Johns Hopkins. Betsy ha dedicado su carrera profesional a descifrar los enigmas de las creencias de los antiguos egipcios en la otra vida. Bueno, Betsy, pues el caso es que llego a comprender la relación que existe entre las creencias dominantes en el nuevo reino respecto al más allá y por qué las tumbas están excavadas literalmente en la tierra. Pero es obvio que esta no es subterránea. ¿Por qué? Bueno, en el antiguo reino, durante la cuarta dinastía, los egipcios creían que al pasar a la otra vida, lo que hacía el faraón era ascender a los cielos. Supuestamente se unía al dios Sol y necesitaba un medio que lo ayudase a subir. La palabra pirámide deriva, de hecho, del antiguo verbo egipcio que significa ascender, subir, y a eso se refiere, a lo que sube. Es decir, que la propia estructura física tenía un propósito concreto. Eso es, servía de escalera para el faraón. Es decir, que era el cuerpo físico propiamente dicho el que hacía el viaje. ¿Creían que resucitaba en carne o se trata más bien de un viaje espiritual? Es una resurrección física. Creían que iban a necesitar el cuerpo. Claro. Entonces, si no conservaban la materia física, no podían hacer el viaje, ¿no? Eso es. A eso responde el alto nivel de sofisticación que adquieren las técnicas de momificación durante el antiguo reino. Había que preservar el cuerpo. Me cuenta Betsy que los faraones no solo necesitaban sus cuerpos para llegar a la otra vida, sino que una vez allí eran imprescindibles para moverse. ¿Se disponía también de algún utensilio que ayudara al faraón a realizar el viaje? Efectivamente. Existen todo tipo de utensilios destinados a acompañar al faraón. Incluso algunos cuentan con medios de transporte como este barco. Por increíble que parezca, los arqueólogos han llegado a encontrar 4 barcas inmensas enterradas en la arena a los pies de las pirámides. Una de ellas fue desenterrada y ahora se conserva en el Museo del Barco. Es la llamada barca solar. No me estás engañando, ¿es una barca de verdad? Lo más interesante de todo es que se han encontrado restos de barro en los remos, con lo que se deduce que fue utilizada. Se usaría para traer el cuerpo del faraón hasta la pirámide. ¿Y luego el faraón podía arreglársela solo para llegar con la barca hasta la presencia del rey Sol o tenía ayudantes? Porque estos remos parecen grandes. No, claro. Tenía ayudantes mágicos a los que podía recurrir y podían adoptar la forma de camareros en miniatura que, por ejemplo, se colocaban en las tumbas del reino antiguo. Lo único que tenía que hacer el faraón era pronunciar el conjuro y los camareros estarían disponibles por arte de magia para realizar la ardua tarea por él. O sea que la barca se movía por ciertos poderes sobrenaturales. Siempre hay un componente mágico que envuelve el modo en que los egipcios interpretan la vida después de la muerte.
¿Y son los faraones los únicos dignos de hacer este viaje? ¿O también las gentes sencillas eran enterradas con barcos que los ayudaran a realizar el viaje? Pues un poco más adelante de la época en la que estamos hablando, ya se percibe una clara democratización de todo este concepto del más allá. Todo aquel que podía permitírselo podía colocar algún tipo de embarcación en su tumba para viajar hasta el dios Sol y con el dios Sol. Ya hemos visto los preparativos del viaje de los faraones hacia la otra vida, pero ahora quiero ver en qué diferían de los que disponían las gentes sencillas. Para conocer más detalles, vuelvo a Saqqara, a visitar la tumba relativamente bien conservada de un hombre llamado Nefer. Nefer fue el supervisor de los artesanos durante la Quinta Dinastía, una posición de prestigio en la jerarquía del reino antiguo. Durante esta época de la historia egipcia, los ciudadanos adinerados empiezan a ganar acceso a la otra vida y se gastan sus fortunas en ser momificados como los faraones. Me reúno de nuevo con la doctora Salima Ikram, que se ha ofrecido a enseñarme el lugar de descanso eterno de Nefer. Salima dice que esta tumba puede revelarnos muchos detalles acerca de las creencias profesadas por hombres como Nefer respecto a la otra vida. Es impresionante. Y el propio Nefer es increíble. Es una momia fantástica. El interior de la tumba está bellamente decorado. Pero como resalta Salima, no con el mismo simbolismo religioso que ilustra la tumba de Ramsés VI en el Valle de los Reyes. Es la decoración de su cámara mortuoria. Y lo que vemos es su ideal sobre la otra vida. Lo que muestra esta decoración es todo aquello que el difunto deseaba tener al morir. Su comida preferida, carne, pollo, tiene bailarinas, por ejemplo, y utensilios de caza, de pesca, todas esas cosas. ¿Esto es una barca solar? No, solo los reyes tienen barcas. El pueblo llano no es tan relevante, así que no tienen que presentarse ante el dios Sol. Pero la idea es la misma. Nefer dispuso para él una barca más pequeña que transportara su cuerpo río Nilo abajo. Con su ataúd encubierta, el cuerpo de Nefer sería transportado hasta Abidos, la casa de Osiris, y puerta espiritual hacia el otro mundo. Bueno, ¿y si este es el final del viaje, dónde está Nefer ahora? Pues, curiosamente y por desgracia, esto acaba aquí. Porque Nefer está enterrado aquí mismo, en el hueco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y podemos verlo? Claro. Para llegar hasta la momia de Nefer, hay que bajar literalmente hasta el reino de los muertos. Descendemos por esta estrecha escalera para encontrarnos cara a cara con el anciano Nefer de 4.500 años. Vaya. ¿Este es Nefer? Sí. Fíjate bien, a que parece que estuviera desnudo. Sí, sí. Esto que se ve parecen sus cachitos. Sí. Pues en realidad es lino. Es toda la ropa que se ha amoldado completamente a su cuerpo. Lo vestían y lo cubrían con yeso, y parece Nefer. Pero realmente es una especie de estatua o escultura de él. ¿Como un molde de escayola? Eso es. Pues sí que ha evolucionado la momificación, ¿sí? Mucho. ¿Y sigue haciéndolo? Sí, claro. ¿Y han evolucionado también las creencias asociadas con ella? La gente sigue albergando el convencimiento de que cuando mueres pasas a un ultramundo ideal. Por supuesto, los reyes llevan un tipo de vida ligeramente distinto después de la muerte, porque se encuentran con los dioses. Pero los demás, como muestra la tumba de Nefer, a lo que aspiran es a vivir en un Egipto más perfecto. Las creencias respecto al más allá que dominaban en el antiguo Egipto en la época de Nefer fueron transformándose. Rituales y prácticas religiosas adquirieron complejidad, pero siempre con la momificación como elemento imprescindible para la vida después de la muerte. A continuación nos adentraremos en una cámara repleta de momias en miniatura y recorreremos la mitad occidental del desierto hasta la tierra egipcia de los muertos. Quiero desentrañar los misterios del más allá egipcio. Ya he visitado elaboradas tumbas construidas por los faraones para transportar sus cuerpos hasta el otro mundo, y he conocido las expectativas de la gente común para la otra vida. La momificación era esencial para conservar el cuerpo con vistas al más allá, tanto para los faraones como para sus súbditos. Pero para los primeros egipcios, la momificación no se restringía a los humanos.
La doctora Salima Ikram me acompaña hasta otra tumba en Saqqara que, según ella, ilustra como ninguna la enorme inversión que se realizaba en la otra vida hace 2500 años. Las escaleras que conducen a la entrada de la tumba no son fáciles de descender, pero esa es la menor de nuestras preocupaciones. Al llegar vemos que la puerta se encuentra completamente enterrada en arena y roca. Si queremos entrar, tenemos que desenterrarla. Menos mal que la puerta se abre hacia adentro. Una vez retiradas las piedras y demás obstáculos, solo queda una cosa por hacer: empujar el pomo y entrar. Josh, vas a tener que abrirla tú. Genial. Vale, espera. Sí. Ya está. Cuidado con la cabeza. Vaya. Estamos en el interior de una tumba que data del último periodo de dominio faraónico, en torno al 600 a.C. Para entonces, la momificación y los enterramientos sagrados llevaban más de 2500 años ocupando un papel preponderante en la cultura egipcia. Y se nota. Estas cámaras son inmensas y los túneles subterráneos que las conectan parecen no terminar nunca. Los pasillos son inmensos. Sí, interminables. Recorren unos 6 kilómetros bajo tierra. Y hay unas 15.000 cámaras pequeñas como esta. Otra y otra. Pero esta era la que quería que vieses. Tiene grabaciones. Sí, si me acercas esa linterna, por favor, gracias. Aquí nos dice a quién está dedicada. Lo pone ahí. Apis, el hijo de Osiris. Apis es el nombre de otro dios que además es una criatura viviente. Un toro, considerada la encarnación del dios. Es para el toro Apis. Todos estos sarcófagos están dedicados a toros Apis. ¿Son ofrendas al dios? No, son el mismo dios. Aquí es donde está enterrado Apis, con toda la pompa y el boato propios. Es el sarcófago más grande que he visto. Claro, así tiene que ser. Apis es el animal sagrado más importante de la mitología egipcia. Se apunta a Ramsés II como el pionero en la práctica de enterramientos de Apis allá por el siglo XIII a.C. El ritual habría continuado en los tiempos de Cleopatra hasta que al final del Reino Nuevo los enterramientos de animales ocuparían un lugar de suma relevancia en las creencias egipcias sobre el más allá. La evolución es obvia. Sí. ¿Y la progresión en las creencias sobre el más allá? Y tanto, porque estos eran dioses que vivían para siempre. Hoy todos los sarcófagos del toro Apis están vacíos, pero Salima tiene más cosas para enseñarme. Con el paso de los siglos, la momificación animal también evolucionó hasta lograr una importancia inimaginable. Pero mira. Sí, un sarcófago muy pequeño ahí. Diminuto. Sí, asombrosamente pequeño. Pero ideal para lo que contiene. ¿Qué podría caber en algo tan diminuto? Pues miles y miles de pájaros. Este lugar está repleto de momias de aves. ¿Eso es lo que contienen estos recipientes? Sí, aquí, detrás de la pared. Los ves todos encajados. Y esto es solo una parte de todo lo que había en estas catacumbas. Resulta que enterradas en estas catacumbas hay millones de momias diminutas, un gigantesco cementerio animal. Tenemos momias de halcones, de cuervos, de gatos, de monos, incluso de babuinos, todas selladas para la eternidad en cacharros de barro repartidos por todas estas cámaras de enterramiento. Alucinante. Sí, es una buena muestra. Creo que puede ser de un halcón. Sí. ¿Eran ofrendas o mascotas? No, ofrendas en este caso. Cuando la gente venía, traía algo para los dioses. Ajá. Hablaban con el sacerdote, le decían lo que querían y le daban su ofrenda para que se la llevara al dios para concederle su deseo. Como nos ha explicado Salima, los primeros egipcios creían que estos animales se convertían en presentes espirituales de los mortales a los dioses, ofrendas de buena voluntad para allanarles el camino de la muerte. La idea era que durante la vida de la persona, el animal podía interceder directamente por ella ante el dios, y una vez que la persona moría, conservaba esa especie de intimidad con los dioses que le garantizaba una vida mejor en el más allá.
Es decir, que es una ofrenda eterna. Sí, pero mira, esta no está tan bien. ¿Ni siquiera parece un animal? Hasta que no se les hacen las radiografías pertinentes, no se sabe si lo son o no, porque lo que también hacían, si no disponían de halcones o aves rapaces, o lo que fuera de verdad, era coger pequeños fragmentos o plumas de alguna y momificarlos. Según la creencia egipcia, si dices que algo es lo que sea, se convierte en eso. De nuevo, esa realidad mágica. ¿Este fenómeno de las momificaciones en masa de animales es propio del último periodo? Sin duda es en ese periodo y hasta el 600 a.C. cuando se generaliza la práctica. Creo que el pensamiento religioso cambió. La gente empezó a pensar que podía tener una relación más cercana con los dioses y por eso les enviaban mensajes. El animal con el que se asociara a ese dios se lo ofrecían en sacrificio y así hablaban directamente con él sin tantos intermediarios. De nuevo vemos esa especie de democratización del acceso al mundo divino. Exactamente. En el transcurso de 3000 años, la práctica de la momificación, una vez un ritual reservado a la realeza, evoluciona paulatinamente casi hasta el punto de convertirse en un ritual popular. Después, con la inminencia del ocaso del período faraónico, las creencias egipcias en el más allá experimentaron un nuevo y drástico cambio. Para comprender qué ocurrió, me reúno de nuevo con el Dr. Zahi Hawass, esta vez en el Valle de las Momias Doradas, situado en Baharia. A 241 kilómetros de El Cairo, en el desierto occidental de Egipto, al valle se lo conoce como la Tierra de los Muertos. Solo hay un problemilla para llegar. Aquí acaba la carretera. Tal cual. Entre este punto y el Valle de las Momias Doradas no hay más carretera ni obviamente señales indicativas. Pero al modo de los antiguos egipcios voy a pedir la ayuda de arriba. No a los dioses, sino a los satélites. Según el GPS, tengo que cubrir 250 kilómetros de desierto en esa dirección. ¡Qué divertido! Durante miles de años, el Nilo ha marcado la línea entre la vida y la muerte. El este, con sus fértiles riberas, siempre se consideró la tierra de la vida. El oeste, con sus áridas arenas desérticas, es el lugar donde los primeros egipcios enterraban a sus muertos. El desierto occidental de Egipto es una tierra yerma, como el paisaje lunar. Es fácil deducir por qué este lugar se asocia con la muerte desde el principio de los tiempos. Con casi 49 grados de temperatura, el simple hecho de conducir por sus arenas puede entrañar un alto riesgo. Así que si alguna vez deciden hacer un rally, nunca lo hagan solos. Lo peor que le puede ocurrir a uno en plena travesía por el desierto es quedarse atrapado. Así que mejor llevar siempre coche escoba que pueda remolcarte y sacarte del apuro. Agárrense, que hay baches. Este paisaje es asombroso, pero un giro en falso puede costarnos horas vagando sin rumbo por el desierto. Les recuerdo, no hagan nunca este tipo de viajes solos. Dicho esto, hay que reconocer que el entorno es increíble. Miren qué maravilla. Vamos a bajar. Les voy a enseñar una cosa. Vengan. Bienvenidos al desierto occidental. Tierra de sol, arena y... nada más. Echen un vistazo. Es un lugar que solo los más intrépidos se atreverían a explorar, y hoy contamos con la ayuda de vehículos adaptados, pero para los antiguos egipcios, esta era una tierra de muerte habitada únicamente por los chacales. El sol se está poniendo, mejor que sigamos la marcha. Casi estamos ya en Baharia. El Dr. Zahi se ha ido adelantando para preparar mi llegada al oasis de Baharia. Fue aquí en 1996 cuando Zahi hizo uno de los descubrimientos más relevantes para la arqueología egipcia. Una inmensa colección de momias doradas. El yacimiento de Baharia data del 300 a.C.
Hasta el hallazgo de Sahí, el valle no se había excavado nunca y era relativamente desconocido. Este lugar era solo arena y desierto y apenas sabíamos nada acerca de él. Nunca nos hubiéramos imaginado que aquí pudiera realizarse ningún descubrimiento. Aquí puede haber unas 10.000 momias cubiertas, la mayoría de ellas de oro. ¿Aquí? Pero si todo lo que se ve es arena. Nada de eso. Toda esa zona de ahí está plagada de tumbas. ¿10.000 momias? Como lo oyes. Sahí me explica que el yacimiento está lleno de momias porque la región fue una zona vinícola muy próspera. Esto era como el valle de Napa del antiguo Egipto. El vino trajo riquezas al antiguo pueblo de Bajaria y según Sahí, la muestra de esa abundancia son las relucientes tumbas repartidas por el subsuelo de la ciudad. A continuación descenderé hasta un laberinto subterráneo para examinar la magnífica colección de momias doradas. Y más tarde le revelaré cómo después de 3 milenios las creencias de los antiguos egipcios sobre el más allá acabaron desapareciendo para siempre. Sigo buceando en el mar de las creencias sobre el más allá en el antiguo Egipto, un universo de dioses, sarcófagos y momias. He visto recargadas tumbas construidas para albergar los cuerpos de los primeros faraones, de la aristocracia e incluso de animales. Y he viajado hasta el oasis de Bajaria en el desierto occidental para encontrarme con mi buen amigo, el Dr. Zahi Hawass. Hemos venido hasta aquí para enseñarles una impresionante colección de tumbas que guardan más de 10.000 momias. En torno al 300 a.C., Bajaria era una ciudad de ricos comerciantes de vino. Sus ciudadanos invirtieron sus fortunas en la construcción de una tremenda colección de tumbas en el subsuelo de este desértico terreno. O sea que ahora mismo caminamos sobre tumbas, ¿no? Las casas están construidas sobre las tumbas. Este yacimiento se descubrió por casualidad en 1996, cuando un burro se rompió una pata con el techo de una de las cámaras funerarias ocultas bajo la arena del desierto. Todo esto son tumbas. Sigo a Sahí por el laberinto de pasillos que comunican magníficamente las complejas salas. Cada una de las cámaras está adornada por murales con ilustraciones sobre la transición al más allá y los dioses de los muertos. Mira qué escenas más maravillosas. Desde luego. ¿Quién es este dios, Josh? Anubis. Muy bien. Sí. Según la mitología egipcia, Anubis era el guardián de las puertas del otro mundo. Al llegar a ellas, el difunto pagaba a Anubis el tributo pertinente para entrar en el más allá. ¿Esta gente se preparaba la tumba en vida como los faraones? Sí, claro, igual. O sea que la gente entraba aquí... La gente entraba aquí, trabajaba, hacía el sarcófago, en fin, todo lo correspondiente. Tenían que prepararse las tumbas. Ven conmigo. Sí. Pues venga. Alrededor del 300 a.C., los egipcios ya llevaban cerca de 3.000 años momificando a los muertos y construyendo tumbas. Con el transcurso de los milenios, los enterramientos sagrados se popularizaron y dejaron de ser un ritual reservado exclusivamente a los faraones o a la élite aristocrática. La momificación se tornó en una potente industria. Con pocos medios que tuvieras en el último periodo, podías ser momificado y enterrado en una tumba a la altura de la de un rey. Otro sarcófago. Sahí me dice que las tumbas que hemos visto aquí son solo la punta del iceberg de lo que guarda este desierto occidental. Quiere enseñarme las momias doradas, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Estrechísimo. Como te atranques, estás solo. Nada, ya está. No es tan horrible. En cuanto echamos un vistazo por encima, la luz de la linterna revela los destellos dorados. La tumba está llena de momias, pero apenas una fracción de las miles de ellas enterradas bajo la arena de este lugar. Donde quiera que mires, ves imágenes pintadas en los sarcófagos que ilustran la vida en el más allá. Mira esto. La cara cubierta de oro. Y han movido un poco más lejos los pechos de la mujer. Sí, ligeramente. Mira estas escenas de las cobras con los 4 niños y el dios Horus. Esto es lo que querían ver en la otra vida, ¿eh? Sahí me explica que estas tumbas no solo guardan momias de egipcios. Este oasis constituía un importante centro comercial, un cruce de caminos en mitad del desierto. Muchos fueron los extranjeros, entre ellos griegos y romanos, que se asentaron aquí y conforme lo hicieron también asimilaron las creencias religiosas egipcias y sus tradiciones sobre la otra vida. Vemos, por ejemplo,
muchas estatuas de Afrodita con la forma de las Venus griegas. Con la incorporación de los dioses griegos a estos rituales egipcios sagrados me asalta una duda que le planteo a Sahi. ¿Cuál fue el influjo de estas creencias extranjeras en las prácticas funerarias del antiguo Egipto? Y sobre todo, ¿se observa algún cambio respecto a las creencias en la otra vida? Los dioses no dejan de existir, pero ahora empiezan a mezclarse los griegos con los egipcios. Si observamos las momias egipcias, las escenas grabadas en ellas tratan de adoptar ciertas características griegas, aunque sigue preponderando ampliamente el estilo del antiguo Egipto. Si bien se mantienen eminentemente fieles al estilo egipcio, la influencia extranjera es innegable. Como resultado, este momento de la historia marcó el principio del fin de las teorías de los primeros egipcios sobre la otra vida. A fin de conocer más acerca de la causa que provocó la extinción de estas antiguas creencias, Sahi y yo ponemos rumbo al sur de Egipto, a la ciudad de Asuán. Quiere enseñarme el lugar en que murieron 3.500 años de dominio faraónico. Parece que mi recorrido por el más allá egipcio toca a su fin. Dejamos de nuevo las arenas del desierto occidental al oeste y regresamos a las fértiles tierras del Valle del Nilo. Aquí fue donde la antigua religión egipcia acabó por desaparecer. Sahi y yo nos trasladamos en barco hasta el espectacular Templo de Philae. Este santuario está marcado por una turbulenta historia, y no solo en la antigüedad. Hace apenas 30 años tuvo que ser rescatado de las aguas desbordadas del lago Nasser. ¿Hubo un tiempo en que todo esto estuvo sumergido? ¿Y tuvieron que construir como una presa o algo así a su alrededor y drenarlo? Drenarlo, eso es. Drenar el agua y desmontarlo pieza a pieza para trasladarlo por bloques y reconstruirlo en la isla donde se encuentra ahora. ¿Con la misma orientación? Con todo igual. Sahi me cuenta que las obras de levantamiento del templo de Philae se prolongaron durante 3 siglos, que empezaron en el año 300 a.C. en el periodo griego tolemaico y terminaron con la llegada de los grandes gobernantes romanos a Egipto en tiempos de Jesucristo. Su nombre significa lugar remoto, o el final. Esto es tardío, ¿no? Vamos, que es del periodo romano, pero sigue guardando vestigios que remiten al siglo V. Sahi me cuenta que el templo principal está dedicado a la diosa mítica Isis. Mira, la tienes por todos lados, a izquierda y a derecha. Esa magnífica figura en pie. Isis es una personalidad clave para la vida en el más allá egipcio. Esposa de Osiris, era la reina de los cielos. Según la mitología egipcia, Isis estaba dotada para conceder el don de la inmortalidad. Pero aquí, en Philae, es donde aparentemente las creencias egipcias en la eternidad encontraron la muerte. Nos dirigimos hacia una capilla lateral donde ha quedado literalmente escrita en la pared la prueba de esta muerte espiritual. Mira, Josh, este lugar conserva un valor incalculable, porque guarda la última inscripción jeroglífica. ¿En estas paredes? Después de esta, no se escribió ninguna más. ¿En serio? Toda esta cultura de los faraones, los templos, las tumbas, los inmensos monumentos que muestran la grandeza de aquellos reyes, termina en este lugar. Sahi me explica que al término del dominio romano sobre Egipto, en torno al año 550 después de Cristo, el emperador Justiniano declaró el cristianismo religión única. Las antiguas creencias fueron prohibidas y perseguidas desde entonces. O sea que durante 3.500 años, los faraones y su influencia se extendieron por todo Egipto para llegar a este momento y desaparecer como por encanto. Mira estas inscripciones. Fíjate, ya no son símbolos jeroglíficos auténticos. Los determinantes están mal. Toda la inscripción está muy desvirtuada. El último sacerdote de el último templo activo de Egipto, grabó las inscripciones tan burdas que apenas resultan descifrables. El sacerdote había perdido la capacidad para ilustrar debidamente los textos jeroglíficos. Muy poco tiempo después, los jeroglíficos del Egipto antiguo se convirtieron en lengua muerta. La momificación, tal y como la conocemos ahora, esas escenas tan bellas de los faraones, todo eso es el final de la historia. Mira, ya no tiene cara, se la han rayado. Muchas imágenes están destrozadas por la acción cristiana. Desde la costa del Mediterráneo hasta Alejandría, uno por uno, los antiguos templos egipcios fueron destruidos por los romanos y después abandonados. Poco a poco, la antigua costumbre y con ella las antiguas creencias sobre la eternidad fueron desapareciendo. A mediados del siglo VI después de Cristo prácticamente se había extinguido todo el culto a la antigua religión egipcia.
Sus sacerdotes habían sido asesinados o desterrados, y las paredes de los templos despojadas de sus adornos. Arrasaron con todo. A partir de entonces solo hubo cristianismo. Sí, y luego islamismo, y ahora los egipcios son musulmanes y cristianos. Pero no hay ninguno que no se sienta orgulloso de su pasado faraónico. ¿Y qué crees que pasaría con el espíritu de los faraones? Se habrá conservado intacto porque sus cuerpos están incorruptos. Su espíritu permanece porque hicieron todo cuanto se exigía para asegurarse de que así sería. Construyeron las tumbas para que sus almas viajaran al otro mundo y momificaron sus cuerpos para vivir con comodidad en el más allá. La magia de este pueblo nunca se apagará. La civilización más duradera que la historia haya conocido nació y murió aquí, a la orilla del río Nilo. Pero el eco de las antiguas creencias egipcias sobre la vida de ultratumba sigue resonando hoy en día. Bajo la capa de arena que cubre Egipto yacen cámaras profusamente decoradas que protegen millones de momias, desde las de reyes y reinas hasta las de toros y aves. Durante 3.500 años, los antiguos egipcios escondieron a sus difuntos dentro de pirámides, templos y tumbas. Pero poco a poco, sus secretos van desvelándose.